19. A las 9 de la mañana, Nathan Tail se reunió con su abogado en el pasillo de la tercera planta del juzgado de San Rafael. Le acompañaba su testigo, un hombre rollizo, de aspecto intelectual, que les conocía, a él y a Gwen, desde hacía varios años. Los tres salieron del juzgado y cruzaron la calle hasta una cafetería. Se sentaron a discutir lo que el abogado deseaba y cómo lo quería. Era la primera vez en su vida que Nat y su testigo habían entrado en un juzgado. No hay nada por lo que ponerse nervioso, explicó el abogado. Sube al estrado y yo le hago un montón de preguntas que usted contesta con un sí. Por ejemplo, ¿no es verdad que se casó el 10 de octubre de 1958? Y usted responde sí. Después le pregunto si no es verdad que ha sido residente del condado de Marin por un período superior a 3 meses, etc. Le pregunto si su mujer le trató de manera cruel y sin afecto, causándole una profunda humillación en público y ante amigos, y que dicho trato tuvo como resultado que sufriera privaciones mentales y físicas, lo cual le causó una incapacidad para realizar su trabajo, y que el resultado de todo esto fue que no pudo continuar con su vida y cumplir con sus obligaciones de forma satisfactoria para usted. El abogado continuó, gesticulando con movimientos rápidos y cortos de la mano derecha. Nat notó que las manos del hombre eran inusualmente blancas y pequeñas, y que la muñeca no tenía vello. Las uñas mostraban una perfecta manicura, y pensó que casi eran las manos de una mujer. Resultaba evidente que el abogado no realizaba trabajo físico de ningún tipo. ¿Qué hago yo?, preguntó el testigo. Bueno, usted subirá a declarar después del señor Antheil. Le pedirán que pronuncie el mismo juramento. Entonces yo le preguntaré si no es verdad que usted vivió en el condado de Alameda durante 3 meses y en el estado de California más de un año, y usted contestará que sí. Luego le pregunto si no es verdad que en su presencia usted vio a la demandada, la señora Antheil, comportarse hacia el señor Antheil de una manera que le produjo una profunda humillación, y que debido a ello usted le vio angustiarse psíquicamente y padecer privaciones físicas y mentales que le condujeron a consultar a un médico, y que hubo un cambio perceptible en él que a usted le llevó a comentar que no parecía. El abogado gesticuló, que ya no parecía encontrarse en el mismo estado de salud, y que sufría visiblemente como resultado del comportamiento de la señora Antheil hacia él. Después se dirigió a los dos. Verán, debemos establecer la influencia del comportamiento de la señora Antheil. No basta con declarar que ella le trató mal, por ejemplo, que dormía afuera, bebía o algo parecido, sino que usted en realidad sufrió un cambio perceptible como resultado de ello. Un cambio a peor, comentó el testigo. Sí, corroboró el abogado. Un cambio a peor. Y le dijo a Nat. A usted voy a preguntarle si no es verdad que intentó salvar el matrimonio hasta donde le fue posible, pero que su mujer evidenció de forma clara y perceptible que no le interesaba su salud y felicidad, que no aparecía en su casa durante largos periodos de tiempo, que se mostraba reacia a informarle de su paradero durante esos prolongados intervalos, y que, en general, no se comportó de la forma que se espera de una esposa fiel. Bebiendo el café, Nat pensó que iba a ser una prueba terrible. No sabía si sería capaz de cumplirla cuando llegara el momento. No se preocupe, comentó el abogado, tocándole el hombro. Se trata solo de un ritual. Suba al estrado y entone la fórmula adecuada. Entonces recibirá lo que desea, un veredicto de divorcio. No tendrá que decir otra cosa que no sea sí. Sencillamente, conteste sí a las preguntas que le formule y los dos saldremos del juzgado en 20 minutos. Miró su reloj. Deberíamos volver. No conozco a este juez, pero les gusta empezar a las 9:30. El abogado era del condado de Alameda, y Nat le había llamado porque en una ocasión los representó a él y a Gwen en una disputa sobre una propiedad que entablaron contra algunos vecinos. A los dos les caía bien. Les había ganado aquel juicio. Regresaron al juzgado. Mientras subían los escalones, el testigo discutió algunos asuntos triviales con el abogado, cosas que tenían que ver con el factor económico que había detrás de las decisiones de los juzgados. Nat no prestó atención. Observó a un hombre mayor que estaba sentado en un banco con el bastón sobre el regazo, y a un grupo de personas que caminaban por la calle. El día era cálido y soleado. El aire olía bien. Alrededor del edificio del juzgado unos pintores habían subido lonetas y escaleras. Era evidente que el edificio estaba siendo remozado. Al entrar, los tres tuvieron que agacharse para pasar por debajo de unas cuerdas. Cuando su abogado y testigo entraban en la sala, Nat le preguntó al primero, ¿tengo tiempo para ir al cuarto de baño? Si se da prisa, repuso el otro. En el lavabo, un lugar notablemente limpio, se tomó una pastilla que le había dado Fay, un tranquilizante, y regresó a toda velocidad a la sala. Se encontró con ellos cuando salían.
El abogado le cogió del brazo y le condujo al pasillo con el ceño fruncido. Hablé con el alguacil, dijo en voz baja. Este juez no permite que la vista sea conducida por el abogado. ¿Qué significa eso? Preguntó Nat. Que yo no podré hacerles ninguna pregunta. Cuando suban al estrado, dependerán de ustedes mismos. ¿No podrá guiarnos con sus preguntas? Preguntó el testigo. No, tendrán que contar sus propias historias. El abogado los llevó de nuevo hacia la sala. Lo más probable es que no seamos los primeros. Estudien los otros casos y traten de extraer de lo que escuchen lo que deben decir ustedes. Mantuvo la puerta abierta. Nat pasó antes que su testigo. Al rato se encontró sentado en un banco parecido al de una iglesia, mirando a una mujer de mediana edad situada en el estrado de los testigos, que contaba cómo un tal señor George Eaters o Featers había volcado el café sobre la señora Featers en una barbacoa en San Anselmo, y que en vez de disculparse, la había llamado estúpida y mala madre delante de 10 personas. La testigo calló y el juez, un hombre corpulento y de pelo cano bien entrado en los 60 años, con un traje a rayas, hizo una mueca de desagrado y dijo: Bien, ¿cómo afectó eso a la demandante? ¿Produjo algún cambio en ella? Sí, contestó la testigo. Le quitó la felicidad. Y dijo que no podía soportar estar con un hombre que la trataba de esa manera y la hacía tan desdichada. El caso continuó hasta el final. Después vino otro caso, muy parecido, con mujeres diferentes y un abogado distinto. Es un juez duro, musitó el abogado de Nathan por la comisura de los labios. Mire, está revisando el acuerdo de bienes. Está planteando muchos problemas. Nat apenas le oyó. El tranquilizante había empezado a surtir efecto, y miró por la ventana de la sala, en dirección al césped. Vio que los coches pasaban por la calle y los escaparates de las tiendas. Diga que tuvo que ir a ver a un médico, le murmuró el abogado. Que ella le hizo enfermar físicamente. Diga que se ausentaba durante una semana entera. Asintió. En el estrado, una mujer joven, violentamente nerviosa y de pelo oscuro, contaba con voz apagada que su marido le había pegado. Bueno, Gwen nunca me pegó, pensó Nathan. Sin embargo, estaba con ese estúpido en la cocina aquella noche que regresé pronto a casa. Puedo decir que tenía la costumbre de salir con otros hombres, y que cuando la interrogaba sobre quiénes eran y qué hacían, me gritaba y me insultaba. Usted preste atención a lo que diga el señor Antheil y corrobore sus afirmaciones, le susurró el abogado al testigo. De acuerdo. Me provocó angustia y humillación, pensó Nathan. Perdí peso y empecé a tomar tranquilizantes. Me quedaba hasta tarde sin poder dormir, preocupándome por el dinero. Pedía dinero prestado y no me lo decía. Cuando no regresaba a casa por la noche, me veía obligado a llamar a todas las personas que conocíamos, informándole así a todo el mundo que no sabía dónde estaba mi mujer, o con quién se encontraba. Cargaba elevadas facturas de gasolina en nuestras tarjetas de crédito. Me pegaba, me arañaba, me insultaba delante de la gente. Dejaba bien claro que prefería la compañía de otros hombres a la mía, y que no me respetaba. Lo repasó una y otra vez mentalmente. Poco después se encontró de pie en el estrado, de cara a las filas de bancos vacías y a las pocas personas presentes. Un poco a su izquierda y más abajo, se hallaba su abogado, tenso, sosteniendo un manojo de papeles y hablando a gran velocidad con el juez. Su testigo se sentaba incómodo en el primer asiento destinado al jurado. ¿Su nombre completo es Nathan Ruben Antheil?, preguntó su abogado. Sí. ¿Y vive en Point Reyes Station, en el condado de Marin? Sí. ¿Y ha sido residente en California durante un período superior a un año y residente del condado de Marin por un período superior a 3 meses? ¿Y usted es el demandante en esta disputa en la que solicita el divorcio de la señora Antheil ante el juzgado superior del condado de Marin? ¿Y que el matrimonio entre usted y la señora Antheil terminó a efectos prácticos alrededor del 10 de marzo de 1959, y que en este momento usted y ella ya no viven juntos? Respondió sí a cada pregunta. ¿Quiere contarle a la sala, dijo su abogado, los motivos por los que desea divorciarse de la señora Antheil? Entonces, el abogado retrocedió un poco. En la sala había algo de ruido, ya que en la parte de atrás un abogado consultaba en voz baja con su cliente, y 2 personas en la parte delantera hablaban y movían los pies. Nat empezó a responder. Bueno, comenzó, los motivos son que en su mayor parte se detuvo, sintiendo la fatiga y la languidez provocadas por la pastilla, una sensación de peso. Los motivos son que ella nunca estaba en casa. Siempre estaba fuera, y cuando volvía, aun cuando yo le preguntaba dónde había estado, lo único que hacía era insultarme y decirme que no era asunto mío. En repetidas ocasiones dejó bien claro que prefería la compañía de otros hombres a la mía. Trató de pensar qué más decir. ¿Cómo continuar?
Lo único que parecía capaz de hacer era mirar a la hierba que había detrás de las ventanas, al césped cálido, verde y seco. Se sentía terriblemente somnoliento, y los ojos empezaron a cerrársele. Su voz se había apagado, y solo con un gran esfuerzo fue capaz de reanudar algún tipo de declaración. Me daba la impresión, prosiguió, que todo el tiempo sentía desprecio hacia mí. No podía contar nunca con ella para que me apoyara en algo. Seguía su propio camino. Jamás se comportó como una mujer casada. Era como si no estuviera casada. El resultado fue que ya no pude ganar mi sustento. Enfermé y me vi obligado a acudir a un médico. Calló, y luego pensó en el nombre del médico. El doctor Robert Andrews, de San Francisco. ¿Cuál fue la naturaleza de esa enfermedad?, preguntó el juez. Lo que se llama un mal psiconeurótico, contestó Nathan. Aguardó, pero el juez no hizo ningún comentario. Entonces, continuó, era incapaz de concentrarme o de trabajar, y todos mis amigos lo advirtieron. Duró bastante tiempo. En una ocasión, de pie en el porche, ella me lanzó tantos insultos que hasta el párroco de la ciudad los oyó. Dio la casualidad de que venía a visitarnos. Eso sucedió el día en que Gwen se llevó sus cosas. Era evidente que algún vecino se dio cuenta de lo que estaba pasando, que su matrimonio se disolvía, y había llamado al viejo doctor Sebastián. El anciano había llegado en su antiguo Hudson del 49 justo cuando estaban en el momento más acalorado de la discusión. Gwen, en el porche delantero, sostenía unas cuantas toallas y le estaba gritando que era un bastardo inútil y que en lo que a ella concernía se podía ir al infierno. El anciano volvió a subir al Hudson y se marchó. En apariencia, había abandonado la idea de ayudarles, bien porque considerara que ya era demasiado tarde y nada podía hacer, o porque los insultos de Gwen eran demasiado fuertes para él. Sencillamente, era muy frágil para soportar la tensión. En cualquier caso, pensó Nat, mientras observaba el cálido césped bajo los rayos del sol, las tiendas y la gente, Gwen terminó de guardar sus cosas y la llevó en coche a casa de su familia en Sacramento. Incluso le devolví las fotos de ella que llevaba en mi cartera. La sala se hallaba en silencio, esperando oír lo que tuviera que añadir sobre la ruptura de su matrimonio. Me resultó intolerable ser tratado de esa forma, dijo, como si en relación con otros hombres yo no tuviera importancia. A veces encontraba coches de desconocidos aparcados delante de mi propia casa, y cuando regresaba a mi hogar descubría que dentro había hombres que nunca había visto. Y cuando le preguntaba quiénes eran, se encolerizaba tanto y me insultaba de manera tan completa que hasta ellos se sentían avergonzados. Le pedían permiso para marcharse, pero ella les decía que se quedarán. Qué extraño es, pensó, estar aquí arriba contando estas cosas. En cualquier caso, prosiguió, le daban ataques en los que deliberadamente destruía objetos que eran importantes para mí. Mientras guardaba sus cosas, se encontró con un gato de escayola que habían ganado en el parque de atracciones. Lo sostenía en las manos, preguntándose cómo empaquetarlo, cuando él le dijo que lo consideraba suyo. En ese instante, ella dio media vuelta y se lo arrojó. El gato se estrelló contra la pared, a su espalda. Le daban ataques violentos, indicó, en los que no era capaz de controlarse. Su abogado le hizo un gesto de asentimiento, le pareció que con impaciencia, y de pronto se dio cuenta de que había terminado. Se puso de pie y bajó del estrado. El abogado llamó a declarar al testigo, y Nathan se vio sentado en la primera silla del jurado, escuchando cómo su amigo contaba que había llegado a casa de los Antheil para encontrar allí al señor Antheil solo, y cómo, en frecuentes ocasiones, cuando los había encontrado juntos, se había visto forzado a escuchar lo que consideraba andanadas injustas y humillantes por parte de la señora Antheil, dirigidas a su marido. El juez firmó el documento. Después, el abogado y el juez intercambiaron unas pocas palabras. Finalmente, Nathan, su testigo y el abogado atravesaron el pasillo y salieron de la sala. ¿Lo concedió?, le preguntó. Oh, claro, contestó el abogado. Ahora vamos a secretaría a solicitar el decreto interlocutorio para usted. Mientras bajaban las escaleras, el testigo comentó. ¿Sabes? Gwen es una de las mujeres más tranquilas que he conocido. Me sentí raro ahí en el estrado hablando de sus andanadas verbales. En mi vida la oí alzar la voz. El abogado emitió una risita. Nathan no dijo nada, pero experimentó una sensación de liberación, después de haber soportado la tensión de la sala. Entraron en la secretaría, un lugar inmenso y muy iluminado, en el que hileras de personas trabajaban ante escritorios y archivos.
En un mostrador que abarcaba todo el ancho de la habitación, unos cuantos individuos solucionaban sus asuntos con los diversos ayudantes del secretario. Bueno, ya se ha acabado, comentó el testigo mientras el abogado esperaba los documentos. ¿Hubo alguna verdad en lo que dije? Se preguntó Nathan. Alguna. Parte era verdad, parte invención. Es extraño perder la visión, mezclarlo todo. Ya no sé lo que sucedió, solo tuve que hablar, contar lo que parecía apropiado. En voz alta, dijo. Como los juicios de Moscú. Confesar cualquier cosa que quisieran. De nuevo el abogado se rió entre dientes. El testigo le guiñó un ojo. Pero sí se sentía mejor. El temor de la prueba ya había terminado, igual que una representación teatral de la escuela. Un discurso en un congreso. Es estupendo que terminara, le comentó a su abogado. Muchacho, ese juez sí que fue duro, dijo este al salir de secretaría. No me dejó dirigir el interrogatorio, probablemente tenía mal las tripas y quería vengarse del mundo. Se separaron en el exterior, bajo los rayos del sol. Se dijeron adiós y se dirigieron a sus respectivos coches. Eran las 11 menos 20. Solo había pasado 1 hora y 10 minutos desde que la sala iniciara sus sesiones. Divorciado, pensó Nathan. Se acabó. Ahora debe de estar declarando otra persona. Llegó al coche, abrió la puerta y se sentó. No obstante, una historia extraña para contar, pensó. ¿Cuándo no estuvo ella en casa? Solo cuando nos separamos. Debería sentirme culpable por haber subido al estrado y soltar todas esas mentiras, esa sarta de embustes. Ese recital sin inspiración. Sin embargo, la sensación de libertad superó a la culpa. Maldita sea. Estoy tan contento de que haya acabado. En el acto le invadió la duda. ¿Cómo puede haber terminado? ¿Quieres decir que ya no estoy casado? ¿Qué le pasó a Gwen? No lo entiendo. ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo suceder algo así? No es posible, pensó. ¿Qué quieres decir con que ya no estoy casado? Miró por la ventanilla del coche. No tiene sentido. La desesperación, como si estuviera a punto de venirse abajo y llorar, surgió en su interior, apareció por todos los lados, en todo su cuerpo. Maldita sea, no puede ser. No es posible. Esto es lo más terrible que me ha pasado jamás, pensó. Es raro. Es mi fin, el de mi vida. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo llegué a meterme en esta situación? Permaneció sentado mirando pasar a la gente, preguntándose cómo podía haber sucedido algo así. Me dejé liar en algo terrible. Es como si todo el cielo fuera una red que hubiera caído sobre mí para atraparme. Probablemente fue ella quien lo hizo, Faye planeó esto y yo no tuve nada que ver con el asunto. No tengo control sobre mí mismo, ni sobre nada de lo que ha sucedido. Y ahora empiezo a despertar. Estoy despierto. Y descubro que todo me ha sido arrebatado. Me han destruido, y ahora que estoy despierto lo único que puedo hacer es darme cuenta de ello. No puedo hacer nada más. Ya es demasiado tarde. Ya ha sucedido. El impacto de subir al estrado y soltar esa historia me lo hizo ver. Una mezcla de mentiras y fragmentos de verdad. Entretejidos. Incapaz de ver dónde empieza cada uno. Finalmente, colocando la llave en el contacto, puso en marcha el coche. Pronto se encontró conduciendo por San Rafael, de regreso a Point Reyes Station. Al llegar a su casa la vio en el patio delantero. Había encontrado un cubo con bulbos de gladiolos y tulipanes que Gwen había traído de la ciudad. Llevaba vaqueros, sandalias y una camisa de algodón, y estaba excavando con una paleta unos surcos poco profundos para los bulbos a lo largo de la entrada. No se veía a las niñas. Al abrir la puerta de la valla le oyó y se volvió, alzando la cabeza. No lo conseguiste, dijo, cuando percibió la expresión de su cara. Lo conseguí. Dejó la paleta en el suelo y se puso de pie. Debe de haber sido una prueba terrible, comentó. Santo Dios, estás muy pálido. No sé qué hacer. No era lo que había querido decir, pero no fue capaz de pensar en otra cosa. ¿Qué quieres decir? Preguntó ella, acercándose a él y rodeándole con sus brazos delgados y fuertes. Abrázame, dijo, sintiendo sus brazos, su autoridad y convicción. Te estoy abrazando, estúpido. Mira a dónde estoy, comentó él, contemplando por encima de ella los bulbos que aún quedaban. Ya los había plantado casi todos. En una ocasión el cubo había estado lleno. Me tienes colocado en un punto terrible. No puedo hacer nada. Realmente me tienes jodido. ¿Por qué? Preguntó ella. No tengo matrimonio, pobrecito. Estás asustado. Los brazos le apretaron con más fuerza. Pero, ¿lo conseguiste? ¿Te lo concedió? Estaban obligados a concedérmelo, contestó. Se presentó de forma apropiada. Para eso están los abogados. Estás divorciado. Exclamó Faye. Tengo un decreto interlocutorio.
Dentro de un año estaré divorciado. ¿Te causó algún problema el juez? No dejó que el abogado dirigiera el interrogatorio. Estuve solo ahí arriba. Empezó a contárselo todo, cómo había sido la sesión, pero sus ojos mostraban esa expresión arrobada, distante. No estaba escuchando. Quería decírtelo, comentó ella cuando él se detuvo. Las niñas te han hecho una tarta. Una celebración. Una vela. Tu primer divorcio. Ahora están dentro, peleándose por la capa que le pondrán para decorarla. Les dije que lo mejor era esperar a que llegaras tú y te preguntaran cuál preferías. No quiero nada. Me siento completamente exhausto. No entraría en un juzgado ni en 1.000.000 de años, comentó ella. Preferiría morirme. Te sería imposible arrastrarme a un juzgado. Soltándole, se dirigió hacia la casa. Las niñas estaban tan preocupadas, temían que algo saliera mal. Deja de hablar y escúchame. Ella se detuvo. Tanto sus palabras como su movimiento en dirección a la casa cesaron. Esperó con curiosidad. No parecía tensa. Ahora que él había vuelto con su decreto, se sentía aliviada. No parecía que hubiera prestado verdadera atención a lo que había dicho. Maldita seas, exclamó. Nunca escuchas. No te importa lo que tengo que decir. Te diré qué es. Me salgo de todo esto, de todo este maldito asunto. ¿Qué? Preguntó con voz entrecortada. He llegado hasta donde he podido. Ya no aguanto más. Cuando salí de la sala del juzgado lo comprendí. Al final lo comprendí. Vaya, santo cielo. Se quedaron cara a cara, sin hablar. Con la punta de una sandaliá ella pateó un montoncito de tierra. Nunca antes la había visto tan abatida. ¿Cómo te funcionó el esparine? Preguntó por último. Bien. ¿Pudiste tomártelo antes de entrar en la sala? Me alegro de que lo llevaras. Es muy bueno, en especial para algo así, que te sobrecarga. Entonces, recobrándose, dijo. No comprendo cómo me puedes dejar. ¿Qué sería de ti? Este es el peor de todos los momentos posibles. Has pasado por una situación terriblemente traumática estas 2 últimas semanas. Los dos. Y este asunto del divorcio, tener que ir al juzgado, fue lo definitivo. Se mostró atenta, bajó la voz, y su expresión cambió a una de profunda agudeza. Le cogió del brazo y lo condujo hacia la casa. No has comido nada, ¿verdad? No contestó. Se puso tenso, negándose a dejar que ella lo manejara. ¿Realmente estás furioso, no? Nunca me habías mostrado tanta hostilidad. Así es. Supongo que debió de haber estado en ti todo el tiempo, enterrada en tu subconsciente. El doctor Andrews afirma que, si sientes hostilidad, es mejor soltarla antes que guardártela. No sonó furiosa. Parecía resignada. No te culpo, comentó, mirándolo, de pie, muy cerca de él, con la cabeza ladeada y las manos a la espalda. La transpiración, por el calor del día, brillaba en su garganta. Vio cómo aparecía, se evaporaba y reaparecía, palpitante. ¿No podemos hablarlo un poco más? Preguntó. En vez de adoptar su pose infantil, se puso muy racional. Una decisión tan seria debería discutirse. Entra, siéntate y come. Además, ¿a dónde piensas ir? Si alguien tiene que irse, santo Dios, esta es tu casa, no puedes dejar que nos quedemos aquí si sientes eso hacia mí. Nos iremos a un motel. Quiero decir, no es problema. Ante eso, guardó silencio. Si me dejas, no tendrás ni una maldita cosa, continuó Fay. Quizá posea unos rasgos de personalidad que deberían cambiarse, es la razón por la que voy a ver al doctor Andrews, ¿no? Y si mi conducta es equivocada, ¿no puedes indicarme la forma correcta de actuar? ¿No puedes ponerme en mi sitio? Quiero que me digas lo que debo hacer. ¿Piensas que respeto a un hombre al que puedo empujar de un lado a otro? Entonces, déjame ir, contestó. Creo que estás chiflado si te vas. Quizá. Dio media vuelta y se alejó. Con voz firme, Fay dijo a su espalda. Le prometí a las niñas que las llevaríamos esta tarde a Fairyland. Apenas pudo creer lo que escuchaban sus oídos. ¿Qué? ¿Qué demonios es Fairyland? Está en Oakland, le dijo, mirándole con serenidad. Lo oyeron en el programa de Popeye. Quieren ver el castillo del rey Fuble. Les dije que iríamos cuando regresaras. Yo no lo prometí. Tú no me lo dijiste. Bueno, comentó, sé que no te gusta que te molesten. Maldita seas, exclamó. Me has comprometido sin mi consentimiento. Solo será un par de horas. Está a 1 hora de coche de aquí. Es más probable que sean 2. Nunca deberías romperle una promesa a un niño. Además, si vas a dejarnos, deberías hacer algo para que te recuerden. ¿Quieres que la última impresión que tengan de ti sea que te importan un bledo sus intereses?
No importa qué última impresión tengan de mí, porque tú conseguirás contarles algo que me haga parecer débil y horrible. ¿Están oyendo?, interrumpió Fay. Habían aparecido las niñas en el porche. Traían la tarta en una bandeja. Mira, Gritó Bonnie. Las dos le miraron con ojos resplandecientes. Preciosa, comentó. Bueno, ¿es pedirte demasiado?, preguntó Fay. Luego, ¿nos puedes dejar? Las niñas, que obviamente no prestaban atención a lo que estaban hablando los adultos, gritaron. ¿Qué capa te gustaría que le pusiéramos? Mamá dijo que te esperáramos y que te lo preguntáramos a ti directamente. ¿Queréis ir a Fairyland? Entonces, bajaron corriendo los escalones, colocaron la tarta sobre la balaustrada y la dejaron allí abandonada. Muy bien, afirmó por encima del griterío, iremos. Pero salimos inmediatamente. Fay se quedó observando con los brazos cruzados. Iré a coger una chaqueta, anunció. Y después a las niñas. Y vosotras coged una chaqueta también. Las niñas entraron corriendo en la casa. Se metió en el coche, sin decirle nada a Fay, que se quedó esperando a las niñas. Mientras lo hacía, cogió los cigarrillos de donde los había dejado, encendió uno y levantó un poco más de tierra. Los aullidos de los niños le agotaban. Por doquier había niños gritando y corriendo, entrando y saliendo de los edificios con forma de libro, brillantes y recién pintados, que conformaban la idea que tenía el Oakland Park Department de Fairyland. Había aparcado a bastante distancia, ya que no estaba seguro de por dónde se entraba, y la caminata ya le había agotado. Bonnie y Elsie aparecieron al final de un tobogán, les saludaron agitando las manos y se apresuraron a ir a unirse con los otros niños en la escalera que las volvía a llevar al interior. Es un lugar agradable, comentó Fay. En el centro de Fairyland, los corderos de Little Bo Peep estaban siendo alimentados con un biberón. La voz de mediana edad de una mujer, amplificada por los altavoces, sugirió a los niños que fueran corriendo a verlo. ¿No es gracioso?, dijo Fay. Venimos hasta aquí para ver cómo alimentan a unos corderos. Me pregunto por qué los alimentarán con biberones. Supongo que creen que queda mejor. Después de que las niñas hubieran terminado con el tobogán, siguieron correteando. Ahora habían encontrado la fuente de los deseos y tonteaban allí. Él apenas notó su presencia. Me pregunto cuál será el castillo de Foodle, inquirió Fay. Él no respondió. Esto es agotador. Supongo que tú ya has tenido suficiente por un día. Al rato llegaron a un puesto de refrescos. Las niñas pidieron zumos de naranja y perritos calientes. Justo detrás, vieron la ventanilla de venta de billetes y la estación del pequeño ferrocarril. Sus vías estrechas entraban y salían de Fairyland, adentrándose entre los árboles de más allá. Cuando venían hacia aquí, habían visto las vías desde el coche. De hecho, las habían seguido hasta la entrada principal, que, por supuesto, se hallaba en el extremo opuesto de donde estaban. Tuvieron que rodearlo a pie. Mientras andaban, buscando en vano el portón, Fay le había dicho, ¿sabes? Eres un Schlimmoth. ¿Qué es eso?, preguntaron las dos niñas. Un Schlimmoth es una persona que siempre llega a la ventanilla de venta de billetes justo cuando se ha vendido el último asiento del graderío. Y no tiene dinero suficiente para reservar un sitio. Es eso, y yo, contestó él. Veréis, le explicó Fay a las niñas, ha aparcado en el lado opuesto de la entrada, y hemos tenido que dar la vuelta a pie. Si hubiera conducido yo, habría aparcado, nos habríamos bajado y la habríamos tenido allí mismo. Justo delante de nosotros. Pero un Schlimmoth siempre tiene mala suerte. En él es un instinto. Sí, pensó. Es verdad en mi caso. Hay una mala suerte que me mete en cosas en las que yo no quiero meterme, y me mantiene dentro. Me retiene allí. Y no puedo hacer nada para salir. Es mi destino, siguió Fay, casarme con un Schlimmoth. Aunque quizá nuestra suerte se equilibre. Se puso en la cola con ella y las niñas para comprar billetes para el pequeño tren. Le dolían las piernas y se preguntó si sobreviviría a la cola, y después a la espera del regreso del tren y la recogida de pasajeros. En este momento se hallaba en alguna parte del parque, fuera de vista. Un sinnúmero de niños que ya habían comprado los billetes esperaban ansiosos en la plataforma detrás de la ventanilla. Nos llevará por lo menos media hora, le dijo a Fay. ¿Vale la pena? Es la atracción principal, contestó Fay. No es lo que hacen todos. Las niñas tienen que montar en el tren. Así que esperaron. Por fin llegó ante la ventanilla y compró 4 billetes. Luego se abrieron paso hacia la plataforma. El tren ya había regresado. Los niños y sus padres bajaban en tropel, y el acomodador les señalaba el camino de salida. Una nueva carga de pasajeros corrió a los coches y empezó a subir. Eran pequeños y de forma irregular.
Las cabezas de los ocupantes casi estaban forzadas a chocar, como si por montar en los coches se volvieran viejos, dando cabezadas y durmiéndose. En cierto sentido, esta Fairyland es una desilusión, comentó Fay. No me parece que les proporcione a los niños mucho que hacer. En realidad, no pueden meterse en esas casitas, solo pueden mirarlas. Como en un museo. El cansancio le impidió responder. Ya no sentía ninguna relación con el ruido y el movimiento a su alrededor, el enjambre de niños. Un acomodador empezó a recorrer la plataforma, recogiendo los billetes. Contaba en voz alta. Al llegar a Nathan, se detuvo. 33. Entonces cogió el billete de Elsie y le dijo a Nathan. ¿Van todos juntos? Sí, contestó Fay. Bueno, espero poder meterlos a todos, comentó, cogiendo el billete de ella, el de Bonnie y el de Nathan. ¿A cuántos puede acomodar? Preguntó Fay. Depende del número de adultos, contestó el acomodador. Si la mayoría son niños, los podemos meter apretados. Pero un adulto es otra cuestión. Se marchó con los billetes. Creo que entraremos, dijo Fay. Se llevó nuestros billetes. Sus billetes habían sido los últimos recogidos. A su espalda, una familia de 5 miembros se mostraba inquieta y preocupada. No subirán esta vez, pensó Nathan. Tendrán que esperar. Miró más allá del puesto de refrescos, a la casa robusta que había construido el tercer cerdito. Cuando regresó el tren, atravesaron con los demás el portón y salieron a la plataforma exterior, al lado de la vía. Los nuevos pasajeros subían a medida que los coches se vaciaban. El acomodador empezó a cerrar las puertas de alambre de los coches. La familia con billetes se detuvo ante el portón. No, indicó el ayudante. No pueden pasar si tienen billetes. Qué extraño, pensó Nathan, viendo a un niño pequeño al que no le habían recogido el billete y que estaba de pie, esperanzado, al lado del tren, manteniendo el billete en alto. Aquí, si tenías billete, te impedían el paso. Si no, podías pasar. Las niñas y Fay se apresuraron en ir hacia los coches de atrás, junto con los demás. A él le pesaban los pies y se quedó rezagado. Los niños pasaban rozándole y montaban en los coches. Cuando llegó al último coche descubrió que Fay y Elsie ya habían encontrado sitio. El acomodador empezó a cerrar la puerta y, luego, al ver a Bonnie, le dijo, sitio para una más. La levantó y se la pasó a Fay, dentro del coche. Alrededor de Nathan, los otros niños sin billete desaparecieron en el interior de los coches. Solo quedaron unos pocos. Y al rato solo quedó él en la plataforma. Todo el mundo se había sentado menos él. La puerta de alambre del coche de Fay ya había sido cerrada, y el acomodador empezaba a alejarse. Me olvidé de usted, dijo de repente el acomodador. Nathan sonrió. A su espalda, detrás del portón, la gente agitaba las manos y gritaba con simpatía. ¿O no era simpatía? No lo sabía. Se vio caminando al lado del hombre, hasta el comienzo del tren. Este no dejaba de hablar, contándole cómo se había olvidado de él. Al llegar al primer coche, el acomodador miró dentro y dijo, aquí. Puede subir aquí. Subió, empujado a través de la pequeña entrada, y se encontró de cara a 4 Boy Scouts con uniformes azules. Le miraron mientras intentaba sentarse. Por último, le dijo al primer Boy Scout, ¿por qué no te corres un poco? En el acto este se corrió y pudo sentarse. La cabeza rozaba el techo del coche y se veía obligado a encorvarse hacia adelante. No quedaba más alto que los exploradores. Solo más grande, más torpe, llenando más espacio como había indicado el acomodador. Se cerró la puerta de alambre y el acomodador le hizo una señal al maquinista. Después de una serie de ruidos, el tren dio una sacudida y empezó a moverse. El suelo vibraba bajo los pies de Nathan, con regularidad, sin variación. Se alejaron de la plataforma y de la gente que agitaba las manos y gritaba. Casi de inmediato se encontraron fuera de Fairyland, entre los robles y la hierba. Sentado en la parte delantera del tren, podía mirar más allá de la locomotora y ver la zona hacia la que se dirigían. Vio las vías delante, las pendientes de hierba, un camino a la derecha. Detrás del camino había más robles y, más allá, el lago. De vez en cuando captaba la silueta de unos excursionistas. Miraban el tren y, en cierto momento, el Boy Scout que tenía a su lado empezó a saludar con la mano y, luego, nervioso, cambió de parecer. Nadie habló en el coche. El ruido de las ruedas era tan constante que nadie esperaba que se detuviera. Todos seguían con paciencia el paseo, contemplando el paisaje. El tren siguió con decisión, siempre a la misma velocidad. El ruido, la vibración invariable y el ritmo le atenuaron la fatiga de las piernas. A pesar de lo apretado que estaba, empezó a sentirse más cómodo. Los robles lo adormecían.
La inevitabilidad del avance del tren siempre delante de ellos veía las vías, y el tren no podía hacer otra cosa que seguirlas. Y ellos no podían hacer otra cosa que permanecer donde estaban, enjaulados en los pequeños e irregulares coches, encerrados detrás de las puertas de alambre, encorvados y recogidos en las posturas que habían adoptado. Sus rodillas se tocaban. Sus cabezas casi se tocaban. Ni siquiera eran capaces de mirarse, a menos que la suerte les hubiera colocado en aquella postura. No obstante, nadie se quejaba. Nadie intentaba moverse. Qué raro debo parecer, pensó. Aquí, con estos Boy Scouts con sus uniformes azules. Un adulto deformado y doblado donde no debería estar. Donde debería haber varios niños, en un tren infantil, en un parque de atracciones para niños. La ciudad de Oakland pensó en mí. Ciertamente, no. Esta es la suerte del Extrimoth. Encerrado aquí, lejos de Faye y las niñas. Solo aquí, mientras ellas van juntas atrás. Sin embargo, no despertaba emociones reales en él. Experimentó una relajación de la tensión física. Nada más. ¿Es lo único que está mal? Se preguntó. ¿Solo la acumulación de tensiones, preocupaciones y miedos? ¿Nada de importancia duradera? ¿Puede la vibración constante del tren para niños calmarme y llevarse lo que sea que está confrontándome? Esta sensación de desesperación y perdición. Ya no sentía el miedo, solo la intuición de que había sido manipulado contra su voluntad y arrastrado a una situación planeada para el libre uso de otra persona. Ciertamente, no queda esperanza de salir de aquí, pensó. Y ni siquiera es terrible. Posiblemente, de ser algo, sea gracioso. Embarazoso. Eso es todo. Un poco de vergüenza para comprobar que ya no controlo mi vida, que las decisiones importantes ya han sido tomadas, mucho antes de que yo fuera consciente de que estaba teniendo lugar algún cambio. Cuando la conocí, o, más bien, cuando ella miró por la ventanilla de su coche y nos vio a Gwen y a mí, ahí es cuando se tomó la decisión, si es que se tomó alguna vez. Ella la tomó tan pronto como nos vio, y el resto fue inevitable. Es probable que sea una buena esposa. Será leal, e intentará ayudarme a hacer lo que quiero hacer. Al final, su pasión por controlarme decrecerá. Toda esa energía que tiene se desvanecerá. Yo también produciré cambios sustanciales en ella. Nos alteraremos el uno al otro. Y algún día será imposible saber quién condujo a quién. ¿Y por qué? El único hecho, comprendió, será que estaremos casados y viviendo juntos, que yo me ganaré la vida, que tendremos 2 hijas de un matrimonio anterior y, quizá, hijos nuestros. Una pregunta válida será, ¿somos felices? Pero solo el tiempo lo dirá. Y ni siquiera Faye puede asegurar esa respuesta. En ese aspecto final, es tan dependiente como yo. Ella puede conseguir todo lo que desea y todavía ser desdichada, pensó. Quizá sea yo quien salga de esto con prosperidad y paz. Y ninguno de los dos tiene la capacidad de saberlo con certeza. Cuando el tren terminó su viaje y regresaba a la plataforma, vio a la gente en fila para emprender su recorrido. El Boy Scout próximo a él por fin hizo acopio de valor y saludó con la mano. Algunas personas le devolvieron el gesto, y ello animó a otros a seguir su ejemplo. Nathan también agitó la mano.